A ver, yo creo que muchas veces, y ya lo he comentado más veces, los entrenadores tendemos un poquito también a inclinarnos a nuestras ideas y a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero en situaciones así, y lo tengo además por experiencia, tampoco tienes que incidir tanto en eso, ¿no? Simplemente es analizar un poco la plantilla, analizar a los jugadores y acertar más que en el sistema, en la forma de juego, adaptarte también al contrario, que es algo básico para mí porque siempre lo he hecho. Creo que ser bastante más versátil que más hermético y bueno, y sobre todo competir. En esta categoría tienes que competir, que te hagan pocos goles, está muy claro. Hay que bajar ahora mismo los goles en contra y bueno, intentar aumentar también los de a favor, pero yo creo que sobre todo los goles en contra. Hay que ser bastante más agresivos. No quiere decir que vayamos a ser un equipo defensivo, pero sí es verdad que si somos capaces de cerrar porterías a cero, el equipo va a ir más hacia arriba que hacia abajo, eso está claro. Y bueno, creo que hay jugadores también de medio campo para arriba que tienen mucha creatividad, gente que ha jugado en otra categoría, con lo cual yo creo que es un cóctel importante en el Langreo como para que esté en esta situación que sorprende, pero que es la realidad y hay que asumir la realidad que tenemos ahora mismo y tenemos que empezar a ganar y a sumar de 3 en 3 y no nos vale otra cosa. Pues el rival, analizándolo tácticamente, sigue siendo exactamente que el año pasado, jugando más o menos igual que el año pasado, con diferentes nombres. Equipo muy joven. Este año los filiales tienen la tendencia de tener equipos jovencísimos también. Lo que pasa que bueno, pues el Fabril yo creo que viene todavía con la dinámica del año pasado, la experiencia que tuvieron de poder jugar el playoff y sí es verdad que perdieron gente por el camino muy importante, pero creo que la gente que ha venido también de un División de Honor, que venía también, no sé si fue campeón de España de Copa del Rey o estuvo cerca de ganar la Copa del Rey, gente con mucho nivel, donde están aportando también muchos jugadores al primer equipo, con lo cual equipo muy difícil, pero bueno, esto es un partido de fútbol y al final nosotros tenemos necesidades, es no cometer errores, saber contra quién jugamos, intentar sobre todo contrarrestarles, porque es un equipo que te va a monopolizar sin balón, con el balón. No vas a tener mucha posesión de balón, con lo cual tendremos que trabajar muchísimo ese día defensivamente y luego estar acertados. Aunque tengas pocas ocasiones de gol, estar acertado en alguna y yo creo que es un equipo que es difícil de ganar, pero que bueno, que es batible exactamente igual que todos los demás.